¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Somos el Combo, un programa donde analizamos la realidad nacional, hacemos entrevistas y presentamos investigaciones periodísticas. Nos encontramos inmersos en un proceso electoral a poco menos de 2 semanas de la segunda vuelta electoral en Guatemala, y donde Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla y Sandra Torres del Partido Unidad Nacional de la Esperanza se disputan la segunda vuelta. De ellos dos saldrá el ganador para asumir el próximo 14 de enero de 2024. Para analizar cómo avanza el proceso electoral, esta noche se encuentra con nosotros Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Instituto de Estudios Centroamericanos de Estudios Fiscales, y que son parte de la misión de observación electoral de Guatemala, MOE-GT. Bienvenido, Ricardo. ¿Qué tal, Marvin? ¿Qué tal, Sony? Un gran gusto, honor estar con el combo de nuevo. Gracias, un placer. Pues decidimos invitar a Ricardo esta noche, porque estuvimos analizando con Sony que, digamos, por el papel que ha hecho el MOE a lo largo del proceso electoral, y consideramos que era importante hacer una interpretación y un análisis de los últimos acontecimientos. Si bien Ricardo ya estuvo aquí hace algunas semanas, era importante, digamos, tenerlo nuevamente aquí por todo lo que ya les expliqué, y obviamente lo que nos ocupa esta noche es toda la coyuntura del proceso electoral, cómo eso ha evolucionado, cómo ha afectado a los guatemaltecos y los diferentes cambios que se han dado a lo largo de las últimas semanas, sobre todo después del 25 de junio, claro, que fue cuando fue la primera vuelta. Entonces, la primera pregunta, Ricardo, es, en términos generales, ¿cómo has visto digamos, lo que ha pasado desde el 25 de junio hasta la fecha, digamos, en ese tiempo de lo que le llamamos segunda vuelta electoral? Bueno, miren, tanto desde la elección general del 25 de junio como desde marzo, que inició, digamos, formalmente el periodo ya de campaña, esto es como que si viéramos los dientes de un serrucho, ¿verdad? Si los vemos de cerca, eso es un sube y baja así los dientes del serrucho, y pareciera que eso no va teniendo dirección, parece que es algo caótico, es algo desordenado, entrópico. Pero si al serrucho lo alejamos, entonces los dientecitos, lo que de alguna manera ven es el filo del serrucho, ¿verdad? Es una línea y hay una tendencia. Entonces, digamos, este ha sido un proceso electoral y la situación desde el 25 de junio, donde vemos un zigzag, donde hay variaciones violentas, proceso muy dinámico. Podemos decir cualquier cosa de este proceso electoral, menos que ha sido estable, aburrido, tranquilo, ¿verdad? Han habido cambios muy violentos, pero si, así como los dientes del serrucho, que si los vemos de cerca, el proceso electoral ha dado unos bandazos y unos saltos, cuando vemos ya la tendencia, ¿verdad? Claramente, por lo menos a la noche de hoy, a este momento, a esta hora, lo que tenemos es que el 20 de agosto, al día de hoy, la noche de hoy, va a realizarse el balotaje de la elección presidencial. A este momento, los dos partidos contendientes son la Unidad Nacional de la Esperanza, el Partido Movimiento Semilla, y como dijiste, los candidatos son Sandra Torres por la una y Bernardo Arévalo. Entonces, el gran resumen es que por muy violentos que sean los saltos y los bandazos, ¿verdad?, al día de hoy no ha pasado algo catastrófico. El balotaje sigue en pie, ¿verdad? Y esa es la gran tendencia, es ese visto el serrucho de lejos, ¿verdad? Por muchos dientes, la tendencia es que el 20 de agosto hay balotaje y quienes van a competir son los dos candidatos. 10 días exactos, ¿no? Hoy es 10 de agosto. Sí, así es. Ahora, digamos, el serrucho tiene dos lados, ¿verdad? Claro. Entonces, donde están los dientes y donde está la parte de arriba. Ajá. Si agarramos la mano y le pasamos fuerte la parte de arriba, no nos pasa nada. Ese es un proceso electoral sin incidencias, que no hay, entonces pasamos el filo. Ahora, si agarramos la manita y le pasamos la parte dental, lo que vamos a hacer es que nos vamos a hacer una gran herida. Entonces,
Si bien es cierto, la tendencia es que no ha pasado nada catastrófico, el proceso electoral hacia el balotaje de la segunda vuelta de la elección presidencial, ahí está, son los partidos que son las candidaturas que son, definitivamente estamos en la parte dentada del serrucho, y si pasamos la mano, lo más probable es que ahí hay heridas abiertas. ¿Por qué? Porque sí han habido anomalías, sí han habido cambios, hay, digamos, incluso, y seguramente tienen preguntas por ahí, la Organización de los Estados Americanos, que ha sido el actor más reciente internacional que ha llamado la atención. Un poquito tarde, ¿verdad? Pero vino el señor Luis Almagro, vino el secretario general, digamos, eso es lo más reciente, pero también la misión de observación electoral de la Unión Europea, ¿verdad? Y otros esfuerzos nacionales como la MOEGT o internacionales, hemos venido advirtiendo la gravedad y seriedad de las anomalías. Pero para responder tu pregunta la tendencia del filo dentado del serrucho es una línea que vamos hacia el 20 de agosto con balotaje y con los ganadores de la primera vuelta. Ricardo, y como la MOEGT, ¿ustedes cómo han visto, digamos que son escenarios distintos en la primera vuelta y en la segunda vuelta? Vemos de que ya solo se enfoca todo ya en dos partidos políticos como tal, en las figuras presidenciales. Y toda esta dinámica cambia, ¿no? Ya a partir del 25 para acá empieza, digamos, la utilización del sistema judicial con fines políticos, sí, lo que ha estado pasando. ¿Cómo la MOE ha visto esta situación? Digamos que esos intentos de utilizar la justicia. Ahorita pareciera que el mundo en Guatemala está partido en dos, ¿no? O sea, antes y después del 25. Claro. O hay quienes dicen, bueno, no, en realidad el punto de quiebre es antes y después del 20, ¿no? Pero efectivamente, el mundo político, la coyuntura antes del 25 es sustancialmente muy distinto a después del 25. Y una es la evaluación, las apreciaciones, las percepciones sobre la autoridad electoral, sobre el Tribunal Supremo Electoral. La misión de observación electoral de Guatemala, la MOEGT, en sus informes, en sus comunicados, ha venido observando, ¿verdad?, e informando de muchos procesos en los cuales cuestionamos al Tribunal Supremo Electoral. Digamos, el tema y la judicialización no empezó después del 25, empezó antes. Entonces, digamos, la descalificación de candidaturas, el tema de, no se nos olvide, Jordán Rodas, Telma Cabrera, el tema del señor Carlos Pineda, el tema del señor Roberto Arzú, independientemente de si uno simpatiza o antagoniza con esos personajes. Hubo, digamos, también las adquisiciones, los procedimientos de adquisición pública de algunas herramientas informáticas. Entonces, había cierta percepción más del lado negativo hacia el Tribunal Supremo Electoral. El gran momento de la verdad es si el tribunal iba o no iba a oficializar los resultados del 25 y si lo que iba a oficializar era lo que ocurrió en las urnas, ¿verdad? Y ahí, el día que el fiscal especial contra la impunidad, Rafael Curruchiche, da la conferencia de prensa, ese día el Tribunal Supremo Electoral da la conferencia y oficializa. Ese creo que es el gran cambio. Entonces, la percepción sobre el tribunal empieza a ser más positivo y entonces el resumen es, pese a todo lo que se dijo antes del 25, el tribunal hizo lo correcto y oficializó y demostró valentía. Claro, de hecho nosotros hemos sido bastante críticos con esa parte porque de hecho lo hablamos con vos y con otras personas que han estado aquí precisamente en este programa, de que en la primera vuelta el Tribunal Supremo Electoral como que no estaba dando la altura en ciertas cosas, por un lado, por el otro dejando candidatos fuera como lo estabas mencionando. Pero también somos críticos en el sentido de decir que el mismo registro de ciudadanos dejó fuera a varios candidatos. Claro. Y obviamente lo que hacen en la segunda vuelta, que es su trabajo finalmente, ¿verdad?, tampoco podemos olvidar lo que pasó en la primera vuelta. Pero totalmente. Entonces, por eso empecé diciendo, y perdón que me haya alargado, que la misión en sus informes y en sus comunicados, y no es que se haya olvidado de eso, la misión, ni que tampoco nos estemos esos informes ahí está y sostenemos, claro, la posición crítica. Ahora, el hecho es, y es obviamente es Vox Populi, claro.
que el tribunal hizo lo correcto, oficializó. Y lo que pasa es, por ejemplo, si uno ve las actuaciones, dijemos las actitudes, las actuaciones del Ministerio Público. Y antes del 25 hablábamos de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Pero, por ejemplo, al Foro de Misiones de Observación Electoral, el Pleno de Magistradas y Magistrados del Tribunal Supremo Electoral nos informó en aquel momento ellos y ellas llevaban un conteo de 12 casos de investigación que pudiera dar lugar a posible persecución penal en contra de estructuras del Tribunal Supremo Electoral. Y ya no solo la FESI, hablaron de la Fiscalía de Asuntos Administrativos y también la Fiscalía de Asuntos Electorales. Entonces ya son 3 fiscalías las que inician procesos de investigación. Todavía no hay capturas, pero sí, y por supuesto, también el tema del juzgado séptimo de instancia penal, juez Freddy Orellana, que empieza a emitir órdenes de captura que no se han consumado, la discusión o no de si el registrador de ciudadanos tiene o no tiene antejuicio, y luego la persona que quedó interina si también tenía o no tenía inmunidad de derecho a antejuicio. Entonces, lo que es claro es que había una actitud, una actuación del Ministerio Público hacia el Tribunal Supremo Electoral antes del 25, y la observación lo que evidencia es que hay un cambio drástico de actuaciones hacia el Tribunal Supremo Electoral y sus órganos, y creo que por ahí ya van 13 casos de investigación, de los cuales el Pleno de Magistrados y Magistrados ha informado al Foro de Misiones, en donde claramente esto da a pensar que la actuación del Tribunal Supremo Electoral al oficializar los resultados y al negarse a violar la Constitución y la ley electoral de partidos de políticos, cancelando de manera extemporánea el partido Semilla, se ha hecho merecedor de un cambio de actuaciones de la Fiscalía. Claro. Claro. Eso es muy claro. Por supuesto, Ricardo. Y partiendo de eso, lo que mencionabas, digamos que va de la mano un poco con el tema judicial. ¿Cómo la MOE interpreta que hace un par de días se presentó un recurso también para pedir que se anularan las elecciones, señalando fraude? Entonces, ¿cómo ve la MOE que muchas organizaciones políticas, políticos, candidatos hablen de un fraude y estén queriendo como meter ese discurso en todo esto y ya han presentado acciones penales, digamos, para que se repita todo eso? O sea, ¿lo ven preocupante? ¿Cuál es la postura de ustedes con temor a que alguna corte diga si hubo fraude, se tiene que repetir? O sea, ¿cómo lo ven? Claro. Lo que ha dicho la Misión de Observación Electoral está en sus informes y comunicados, y de una vez les anticipamos que el próximo jueves vamos a estar presentando, próximo miércoles, me parece, miércoles 16, vamos a hacer una conferencia de prensa. Están, por supuesto, cordialmente invitados, igual todas las amigas y los amigos de la prensa. Vamos a presentar nuestro 7º informe. Este es el informe inmediato anterior al balotaje. Y ahí vamos a reiterar que se observaron algunas anomalías, digamos, como algunos hechos de violencia a San José del Golfo y otras localidades, pero en el contexto de los 330 municipios, en el contexto de los distritos electorales, las anomalías y hechos de violencia que pudieran poner en riesgo la integridad, credibilidad y legitimidad del proceso electoral fueron hechos aislados. Por lo tanto, lo que esta misión de observación está diciendo es que, salvo hechos aislados, hasta el momento el proceso electoral mantiene cuotas mayoritarias, porque no debemos olvidar lo que pasó al principio, que eso golpeó de manera irreversible la credibilidad y la legitimidad del proceso. Pero aún con eso, con lo ocurrido el 25 de junio, en general, el proceso sigue siendo íntegro, creíble y legítimo, no olvidando lo que pasó. Y por lo tanto los procedimientos de recepción de votos en los centros de votación, las actuaciones de las juntas receptores de votos, las actuaciones de las juntas departamentales,
Digamos, hay claramente anomalías, lo que hay, digamos, un acta que está claramente, es un acta entre miles de actas. Claro. Entonces, estadísticamente, ¿verdad? Esta misión de observación electoral no cree que hablar de un fraude tenga sustento en los hechos y en los datos técnicos. No creemos que el 25 haya ocurrido un fraude. Existe el derecho constitucional de petición. Claro. O sea, si hoy un día nos pica el zancudo del fraude, podemos ir perfectamente los tres a la Corte de Constitucionalidad y pedir que la Corte de Constitucionalidad diga que se anulan las elecciones. Que lo podemos pedir y lo podemos pedir. La misión de observación electoral no puede criticar el ejercicio de ese derecho constitucional. Sobre esa petición que mencionas, nos pronunciaremos cuando la Corte de Constitucionalidad resuelva, ¿verdad? Creeríamos que los elementos objetivos a disposición de las magistraturas constitucionales pues deberían decir que no hay, como ya expliqué, elementos que permitan sustentar que hubo un fraude en Guatemala. Un fraude o que hay que anular el proceso. Entonces, Pero de que puedan pedir y la misión no va a opinar. Ahora, lo que sí esperamos es que las autoridades judiciales, Corte Suprema de Justicia, Cortes de Apelaciones, la Corte de Constitucionalidad y especialmente el Tribunal Supremo Electoral sigan manteniendo decisiones y actuaciones coherentes y consistentes. por eso es que es tan importante finalmente tener magistrados independientes, ¿verdad? Cortes independientes, que es lo que... Fiscales independientes, que es lo que los ciudadanos y ciudadanas deben de comprender. Que en la medida que el ciudadano y ciudadana, como lo decimos siempre en este programa, no se involucre, precisamente pasan este tipo de cosas, ¿verdad? Porque hay que exigir más. La Corte de Constitucionalidad, como defensora de la Constitución, finalmente, ¿verdad? Deberían de ser magistrados realmente independientes, ¿verdad? Sin vínculos políticos de ninguna naturaleza. Y, por ejemplo, los magistrados de salas de apelaciones, que a veces no se les pone atención a los magistrados de salas de apelaciones y por ahí se cuela un montón de gente. Pero yo creo que en este momento, cuando pasan este tipo de cosas, es cuando los ciudadanos y ciudadanas se tienen que dar cuenta de que no se le puede dejar libre albedrío al sistema político. Y el ciudadano, los periodistas, por consiguiente, debemos de exigir más, ¿verdad? Sí, no, y es que también el tema del tema de hablar de fraude no solo también va, digamos que va en dos vías. Es en la vía de presentar acciones, pero la cuestión de que el hecho de presentar una acción, esa acción de accionar, digamos, ante una corte, también va impactando en el ámbito del día a día de las personas. Entonces, porque entonces la persona dice, entonces presentaron una acción, entonces hubo fraude. Entonces, sí, claro. Ese discurso, digamos que también va permeando y lo utilizan ciertos sectores que históricamente en este proceso electoral han utilizado de señalar fraude. Que es el abuso de percepciones y todo. Exacto. Y había otra cosa que no quiero que se me escape, Sonny, muy rápidamente, y ya en el ámbito del ICEFI, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, nosotros dentro de la misión de observación electoral nos dedicamos a observar el posible uso de fondos públicos y el tema del financiamiento de campaña. Okay. Sí hay un cambio radical. La MOEGT tiene desplegados con el Instituto Demos y con GECOP una red de observadores en el campo, ¿verdad? Unas chicas y chicos que son fabulosos y que están observando. Antes del 25 estábamos recibiendo reportes muy frecuentes, muy numerosos, en donde especialmente candidatos a alcaldes que estaban buscando reelección y especialmente del partido oficial, estaban usando fondos públicos, recursos públicos para campaña. Dado que ninguno de los dos partidos que pasa al balotaje de la elección presidencial es el partido oficial, por lo menos nuestra red de observadores ya no está reportando una actividad tan intensa con abuso de recursos públicos. Entonces, ahí hay dos cosas. O el gobierno o las alcaldías actualmente en el poder ya no están apoyando campañas o simplemente están usando métodos más sofisticados que escapan al alcance de la observación. El hecho es de que el número de reportes que recibimos antes del 25 de junio, digamos los que logramos cotejar y verificar contra información oficial de presupuesto de adquisiciones públicas, fueron 53 casos verificados. ¿Y a la fecha? A la fecha no hemos tenido un reporte que podamos verificar.
Sí, pues, eso es bien interesante. Bastante interesante y creo que eso lo vamos a abordar en el siguiente segmento. Pues esta noche tenemos como invitado a Ricardo Barrientos de ICEFI también, que integra la MOEGT, que es una misión de observación electoral en Guatemala, que ha estado dando el seguimiento al proceso electoral 2023. Esta noche hemos estado hablando sobre cómo han visto todo el panorama desde el 25 de junio a la fecha, tomando en cuenta que faltan 10 días para la segunda vuelta en los guatemaltecos, donde usted estará votando y eligiendo sus próximas autoridades. Vamos a una pausa y regresamos. Gracias por continuar en el programa Somos el Combo, que conducimos junto a mi colega Sonny Figueroa. Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales, allá abajito les van a aparecer Marvin del Cid y Sonny Figueroa, también las redes sociales del canal Más TV, que desde aquí se origina la señal y que se transmite también en las distintas plataformas del canal y de Sonny, así como mías. Ahí nos pueden seguir, dejen sus comentarios, qué les parece el programa y a quién creen que deberíamos de entrevistar la próxima semana, cuando faltarán escasos 4 días para la segunda vuelta electoral. Esta noche nos acompaña aquí en el estudio del canal Más TV Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI. Y el ICEFI es parte de la misión de observación electoral de Guatemala, MOEGT. Con él abordamos en el primer bloque cómo ha visto el proceso electoral, las anomalías, cómo ha evolucionado, incluso sobre la visita del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, que estuvo de visita recientemente en el país. Y precisamente con eso quiero iniciar el segundo bloque, Ricardo. ¿Cómo se entiende la visita? A nuestro entender, creemos que es un poco tarde la visita, pero finalmente llega esa visita, ¿verdad? ¿Cuál es tu percepción? Bueno, los tiempos de los organismos internacionales pueden ser peculiares y no siempre nos parecen los más lógicos. Exacto. Pero yo creería que para los tiempos de la OEA fue una visita relámpago, extraordinariamente rápida, ¿verdad? Porque lo que básicamente ocurre es que antes del 25 nadie pensaba en que viniera el secretario general de la OEA. Teníamos la misión de observación electoral de la OEA, ¿verdad? Entonces, después del 25 ocurren algunos hechos que precipitan la decisión ¿cómo será la gravedad de los hechos que se precipitan, la gravedad de los hechos que se reportan, que se precipita la visita del secretario general? Lo primero es el informe de la misión de observación de la OEA. Y en este informe, al Consejo Permanente de la OEA, empieza a reportarse, mire, las elecciones estuvieron razonablemente bien, sí hubo hechos de violencia, sí hubo anomalías graves, pero como hechos aislados, ¿verdad? En general, no hay elementos que permitan calificar la elección como un fraude, pero pese a eso, especialmente el Ministerio Público y un juzgado de instancia penal están tomando acciones que están poniendo en peligro el proceso. Están atentando contra la competencia política partidaria sana, porque están emprendiendo acciones de investigación y están tratando de judicializar a uno de los dos partidos finalistas. Eso está en el informe de la misión de la OEA. Además, ante la gravedad de las actuaciones del Ministerio Público en contra de instancias del Tribunal Supremo Electoral, pero también en contra del propio partido Movimiento Semilla, países amigos, México, Brasil, Costa Rica, los Estados Unidos, empiezan a movilizar a sus embajadores en el Consejo Permanente de la OEA. Y ahí, por supuesto, está Big Brother. Claro. El hecho que los Estados Unidos, que el embajador, digamos, todos ahí en la OEA se supone que son del mismo tamaño, pero no vamos a ser ingenuos, y cuando Estados Unidos se moviliza dentro del Consejo Permanente de la OEA, pues hay un músculo político de influencia fuerte.
Entonces, y Estados Unidos, junto con otro grupo, plantean la necesidad de activar la Carta Democrática, ¿verdad? Que ese es el instrumento que tiene la OEA cuando la democracia de un país está en peligro. Entonces, esas ya son otros 100 pesos. Eso tomó tiempo. Entonces, digamos que hubiese un grupo de países que empieza a recabar información. Vieron los informes de la MOEGT, vieron los informes de la MOE de la OEA, de la Unión Europea, está también la plataforma de mujeres indígenas, el PROE de CACIF. Entonces, digamos, empiezan todos los esfuerzos de observación electoral a reportar, y todos en la misma línea, que las elecciones parece que en general estuvieron bien, pero el Ministerio Público y un juzgado de instancia penal están haciendo estas actuaciones. Eso llegó a los embajadores, al Consejo Permanente, y el gobierno de Guatemala, el embajador de Guatemala, pulsa el botón y dice: antes de la reunión del Consejo Permanente, recomendamos que el secretario general venga. Y tiene que, disculpa que te interrumpa, pero tiene que ver, con todo lo que decís, tiene que ver mucho, pero también tiene que ver con la denuncia que se hace incluso desde los medios de comunicación, ¿verdad? Claro. Porque desde aquí, en este programa, se han hecho muchas denuncias. Claro. Vos estuviste en un programa aquí la vez pasada, han estado otros analistas. Yo creo que aquí el papel de los medios de comunicación es fundamental, de los periodistas. La prensa independiente denunciar es todo este tipo de abusos, sí. Porque finalmente todo eso impacta en cierta forma. Y por eso es que es tan importante el trabajo fiscalizador de los periodistas independientes, dar a conocer estos hechos que se complementan con todo lo que dijiste. Marvin, ¿verdad? esto es muy importante y me recordás, porque las amenazas al proceso electoral básicamente son en dos vías. Una, la que ya tratamos, la judicialización espuria, pero el otro es la campaña de desinformación y difamación, que ciertas estructuras, están los llamados net center, pero también hay otras estructuras. Entonces, el rol de la prensa independiente es el dique fundamental para contener la marejada de difamación y desinformación. Entonces, el hecho que haya venido el secretario general tuvo este proceso, por eso es que no creo que haya sido tan tardía. Claro. Porque imagínate este proceso, normalmente el secretario general hubiera venido de aquí a 3 meses o 6 meses, claro, pero vino en cuestión de días. Pues, claro, yo creo que es importante, esto lo voy a hacer a título personal, ¿verdad? Hacer un llamado a la OEA para que no abandone a Guatemala, para que esté pendiente. Claro. Porque si bien Ricardo dice que la democracia, que la Carta Democrática se puede activar cuando la democracia de un país está en riesgo por todo lo que está sucediendo, yo creo que la democracia guatemalteca está en riesgo constantemente. ¿Por qué? Somos uno de los países, para nadie es un secreto, señores de la OEA, que Guatemala es uno de los países más violentos de América Latina, uno de los países con mayores desigualdades en América Latina, un 60% de pobreza, no lo digo yo, lo dicen los números, un país con altos niveles de migración, y si a eso le agregamos un proceso electoral viciado y con un montón de cuestiones, yo creo que a Guatemala no solo hay que ponerle atención en este momento, pero también aquí quiero mencionar el tema de cómo muchos periodistas hemos sido atacados, vulnerados, nos ha tocado salir del país, y la OEA tiene que entender eso, y no solo la OEA, Naciones Unidas como tal, ¿verdad? Entonces, este tipo de observaciones son importantes, pero Guatemala, señores de la OEA, señores de Naciones Unidas, no tiene que salir del radar, porque somos un país en constante crisis, en constantes amenazas a periodistas, opositores, líderes de opinión, columnistas, y por lo tanto debemos de estar siempre ahí, y nosotros vamos a seguir denunciando, por supuesto, ¿no? Ricardo, entonces te planteaba con lo de la OEA. Entonces hablamos de que el gobierno de Guatemala fue el que, digamos, paró que se activaran unos mecanismos más fuertes en relación a que se vigilara lo que estaba ocurriendo en el país. Bueno, la información que tenemos es que fue la representación diplomática de Guatemala en el Consejo Permanente, el embajador de Guatemala en la OEA, que impulsó que antes de que el Consejo Permanente decidiera si se activaba o no la Carta Democrática, que era conveniente y urgente posiblemente, por el tema de los plazos, que el secretario general, que el señor Luis Almagro, hiciera maletas, se subiera a un avión y viniera a Guatemala a ver cómo están las cosas. Y sobre eso, pues hoy, miércoles 10 por la mañana, el señor Luis Almagro rindió su informe. Jueves 10. Jueves 10. ¿Verdad? Entonces, y ahí hay opiniones diversas de qué fue lo que pasó. Claro.
Hay quienes creen que el señor Almagro fue tibio, en realidad evadió el asunto, que no expresó. Hay otras opiniones, yo me voy más por el lado que hay que ver la trayectoria del señor Almagro. El señor Almagro es un diplomático que evita las situaciones excesivamente escandalosas, tensas, confrontativas, y le gusta más llevar la vida, la fiesta en paz. Sin embargo, entonces, la otra lectura del informe que rindió el señor Almagro al Consejo Permanente es que, con todo lo tibio y lo blando que se ha caracterizado el señor Almagro, lo que sí dijo y sí incluyó en su informe es que las elecciones están bien, que el presidente Giammattei le reiteró personalmente su intención de entregar el poder el 14 de enero y reportó las acciones espurias del Ministerio Público y del Juzgado Séptimo de Instancia Penal de emprender campañas de investigación con el propósito de judicializar, insisto, de manera espuria, las actuaciones y los roles del Tribunal Supremo Electoral y el Partido Movimiento Semilla. Entonces, la otra interpretación es que con todo y todo lo que se le sabe al señor Almagro, que haya dicho eso en el Consejo Permanente, Claro. eso es un cañonazo. Están las dos interpretaciones, ¿verdad? Lo que sí es que luego de este informe, hoy jueves, gracias por la corrección, es que el Consejo Permanente va a programar la reunión. Y ahí van a decidir si activan o no activan la Carta Democrática de Guatemala por la crisis que se está viviendo. Y entonces imaginaremos que ahorita la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, está en una actividad frenética de negociación y lobby con los países amigos. Dicen que algo han logrado y que México ya no está seguro. Pareciera ser que el gobierno de Washington D.C. sí va a reiterar una posición drástica de alerta y preocupación por las actuaciones del Ministerio Público y el Juzgado de Instancia Penal, el séptimo. Entonces, ahorita ya hay un juego de, digamos, una ensalada de lobbies, de influencias. Y bueno, el tema es que muy probablemente, y yo creo que ahí podemos ir viendo los escenarios que esperar, ¿verdad? Desde los más benévolos hasta los más pesimistas, pero pareciera ser que mientras, y con lo que empecé, el balotaje siga programado para el 20 de agosto, el partido Semilla no ha sido cancelado. Las candidaturas presidenciales siguen siendo la señora Torres y el señor Arévalo, y que vayamos a votar el 20, entonces pareciera que en tanto eso no se altere, en los 10 días que nos quedan, pues probablemente la posición del Consejo Permanente de la OEA va a decir, nos preocupa lo que está pasando en Guatemala, pero como no ha ocurrido nada catastrófico, no aplicamos la Carta Democrática. Ese podría ser un escenario de los más probables en lo que tiene que ver con la OEA. Pero sí yo destacaría que aún Luis Almagro, con todo lo que se le puede criticar, sí reportó lo de la judicialización. Claro. Pero a mí, y precisamente eso es lo que siempre me ha preocupado de estas instancias internacionales que actúan hasta que pasan las cosas y no de una forma como preventiva, pues, y eso es porque también el hecho de que no se realicen ciertas, o sea, digamos de que si toman la postura, porque como lo mencionas, Ricardo, hay garantías de que, a la fecha hay garantías de que se van a realizar la segunda vuelta el 20 de agosto, pues entonces no pasa nada, pero también existe lo que pueda pasar después. Hay amenazas muy graves, y eso es lo que está diciendo todo el mundo. Exacto. Las amenazas son graves. Exacto, de lo que pueda pasar después del 20, en dado caso gana Bernardo Arévalo o Sandra Torres, lo que sea, entonces es un escenario que también va a estar complicado. Pues. Claro, ya ven ustedes lo que pasó en Ecuador, ¿verdad? Precisamente, donde el candidato a la vicepresidencia, Fernando Villavicencio, fue asesinado ayer miércoles, ¿verdad? Al norte de Quito. Y eso, digamos, también llama poderosamente la atención, que si bien es un país que está al sur del continente, es grave para un país que suceda eso, Ricardo. Dentro de la misión de observación electoral están los colegas de la Asociación Diálogos, y ellos son los encargados, son los expertos en materia de violencia, y lo que hemos podido conversar con ellos es que un evento de esos sí califica como un evento realmente catastrófico. Por supuesto. Miren,
que haya polarización, que haya tensión, que haya derecho de petición. Pero eso Si no quieren, fuera al nos final. vamos a la Corte de Constitucionalidad y pidamos lo que era. Pero que por favor, un escenario como la tragedia del asesinato del señor Villavicencio en Ecuador, que a nadie ni siquiera se le ocurra. Y lo malo es que, como las misiones de observación, como el señor Almagro reportó al Consejo Permanente, las amenazas al proceso electoral son tan graves que, por desgracia, y esperemos que no sea el caso, no debemos descartar la posibilidad que haya grupos ultra radicales en Guatemala que lo ocurrido, la tragedia acontecida en El Salvador, les estimule la imaginación y lo vayan a pensar. Entonces, definitivamente, ojalá eso sea algo totalmente ajeno a lo que veamos de aquí al 20 de agosto y después. Bueno, la verdad que sí, un panorama bastante complicado lo que se viene, también partiendo que hay demasiada desinformación en redes sociales y en diferentes canales de información por todo lo que está pasando. Vemos todas esas campañas negras, que me imagino que la MUE ha estado al pendiente de eso. La Organización 12 se emite un informe y sí, el tema de campaña de desinformación y difamación es agresiva y abundante. Lo que pasa es que miren ustedes, sobre todo a mí me preocupa la verdad muchas veces, sobre todo en plataformas como Facebook y TikTok, ¿verdad? Que es donde circula la mayor parte de desinformación. Uno mira unas barrabasadas ahí, uno mira unas cosas... Que si bien sirve para informar, también sí, para pero desinformar. Completamente irresponsables, ¿verdad? De mucha gente que hace mucho daño con un dispositivo como este. Los famosos Net Center en Twitter, ¿verdad? Las cuentas estas espurias, ¿verdad? Entonces eso es lo jodido, ¿verdad? Que estamos quizás en uno de los momentos de la humanidad con mayor información, pero también con mucha desinformación, ¿verdad? Claro. Y eso es grave, ¿verdad? Y es ahí donde esfuerzos como el de la MOE, como ICEF y como los medios independientes son sumamente importantes para generar escenarios de confianza e información verificada, ¿verdad? El llamado es a sus televidentes, a la ciudadanía, al electorado. Por favor, no caigamos en la desinformación. Hay demasiadas mentiras en redes, hay demasiada difamación. Hagamos nuestro mejor esfuerzo de verificar cada pieza de información que nos llega, porque hay muchas mentiras, ¿verdad? Estaban diciendo que si ya se murió no sé quién, sí. Que si ya... por favor, entonces ahí sí toca un esfuerzo ciudadano y no es fácil, ¿verdad? Claro, por supuesto. Pues bueno, Ricardo, te agradecemos bastante por haber estado esta noche con nosotros hablando del tema y vamos a estar atentos a la próxima semana, al informe que va a estar presentando, digamos al último informe antes de la segunda vuelta. Correcto. Que va a estar presentando la misión de observación electoral de Guatemala, MOEGT. Entonces, a usted televidente, muchas gracias por estar conectado y despedimos a Ricardo, pero no se vaya. Vamos a ir a una pausa y regresamos y vamos a hablar precisamente de algo que en las últimas semanas y que es algo que históricamente también ha afectado a los guatemaltecos, que es el tema de los pasaportes, la emisión de los pasaportes. Vamos a estar hablando de eso. Entonces vamos a una pausa y regresamos. Gracias amigos por continuar esta noche en el programa Somos el Combo. En los primeros dos segmentos estuvimos hablando con Ricardo Barrientos, miembro y parte de la organización MOEGT, que es una organización que está dando de vigilancia al proceso electoral 2023. Y pues bueno, ya lo despedimos y en este tercer segmento estaremos hablando específicamente sobre unos problemas en el Instituto Guatemalteco de Migración con el tema de los pasaportes. ¿Qué es lo que está pasando ahí en realidad? Y cómo esta institución, en lugar de facilitar el procedimiento para adquirir un pasaporte, lo que hace es complicarle la vida a los guatemaltecos y guatemaltecas que quieren salir del país por diferentes situaciones. Marvin. Bueno, sí, es un tema sumamente grave, grave por distintas circunstancias. Y precisamente hemos tenido la denuncia de muchos guatemaltecos y que nos ha tocado personalmente también vivir ese problema. Resulta de que el Instituto Guatemalteco de Migración obliga a los guatemaltecos a pagar, por ejemplo, por una renovación de pasaporte que cuesta el equivalente a 85 quetzales por 10 años, ¿verdad? $85. $85. Pero ¿qué sucede? Resulta de que no se puede hacer la cita
hasta que hayas pagado. Y la gente está haciendo sus citas y resulta que las citas para renovar pasaporte O nuevo pasaporte las están dando hasta diciembre, hasta noviembre o diciembre del año 2023, si se solicitan en este momento. Si hoy usted, ciudadano y ciudadana, requiere renovar su pasaporte porque, por ejemplo, se le vence en junio del próximo año, usted podría esperar casi 5 o 6 meses para que le den una cita en inmigración, pese a que usted ya pagó, ¿verdad? Eso por un lado. Por el otro lado, resulta de que uno llega a migración, a cualquiera de las sedes de migración, y resulta que hay personal que no está capacitado. Personal que lo que hace es afectar a los guatemaltecos y guatemaltecas. ¿Por qué? Porque hay un grupo de personas, por ejemplo, en migración de la zona 9, en la sede central. ¿Y qué sucede? Llega una persona y les explica su caso y ellas con un criterio deciden quién pasa y quién no pasa a exponer su caso, ¿verdad? ¿Y por qué es esto grave? Porque el guatemalteco tiene derecho a tener su pasaporte y ninguna autoridad le puede negar ese derecho. ¿Por qué? Porque usted se vaya de vacaciones, porque usted se vaya por trabajo, porque se vaya a ver a un familiar. Es su derecho como ciudadano y ciudadana guatemalteca. Pero resulta, además de ello, Sony, de que como el Instituto Guatemalteco de Migración tiene muy pocas sedes a nivel nacional, en los 22 departamentos solo hay sede en Zacapa, Chiquimula, Quetzaltenango, Escuintla y la ciudad de Guatemala. Petén. Y Petén. ¿Qué sucede con el resto de guatemaltecos? Y ayer precisamente había el caso de una señora de inmigración que había salido desde las 2 de la mañana de Huehuetenango porque decidió venir a la capital porque la atención en la oficina de Quetzaltenango tal vez también es sumamente mala. Sí, ves que el problema grande aquí es de que, es lo que decías, Marvin, tramitar tu pasaporte, ya sea nuevo o por renovación, debería ser algo rápido, desde el momento en que pagas hasta el momento que te lo entregan. Pero resulta que en Guatemala no es así, sino que desde el momento que pagas hasta el momento que te lo entregan pueden ser 6, 8 hasta 12 meses, dependiendo cuál es tu suerte. Entonces, el Instituto Guatemalteco de Inmigración, como mencionabas, tiene 7 sedes a nivel nacional, que están repartidas en 6 departamentos, porque en la ciudad en Guatemala hay 2 sedes. Sí. Entonces, ¿qué pasa entonces con los otros 18 departamentos de Guatemala? Entonces, resulta que no tienen sede y pasa como lo que ocurrió con esta señora, de que vienen de otros departamentos a la sede de la ciudad de Guatemala, ¿verdad? Que digamos que es la más grande, la que concentra y la que tal vez atenderá a más guatemaltecos que quieren su pasaporte. Entonces, ese es un problema. Otro de los problemas de las sedes de migración, es decir, de esas 7 sedes, es el tema de los horarios también. A las 3 de la tarde ya van cerrando, cuando podrían ampliarlo hasta las 4, hasta las 5, hasta las 6, hasta las 8 de la noche, ¿ya? O tenerlo abierto 24 horas, porque en cualquier momento pueden ocurrir emergencias. Entonces, ese es otro de los principales problemas, pero no solo cierran a las 3 de la tarde, y los trabajadores a partir de las 2 de la tarde ya es como que ya no quieren aceptar a nadie, aunque lleve esa emergencia, porque a las 3 se quieren ir de la... Entonces, es el problema de la falta de sedes, porque las sedes, ¿qué provocan? Entonces tú eres de por ejemplo, Jutiapa o cualquier otro departamento, Huehuetenango. Entonces decís, pago mi pasaporte y voy a agendar mi cita. Y la cita la agendo en la ciudad de Guatemala o la agendo en Quetzaltenango. Entonces resulta que si tú eres de Quetzaltenango, resulta que no tenés, y tú quieres tramitar tu pasaporte, no puedes porque hay gente de otros departamentos que ya te ganaron ese turno. Entonces, la gente de otros departamentos va llenando los cupos que hay en otras sedes. Y entonces, al final, eso es lo que provoca. Y lo que provoca es eso precisamente, que gente de otros departamentos lleguen a otras sedes y al final se va saliendo ahí el tema de las citas y se va prolongando y por esos 6 meses. Y no puede ser posible, estimados televidentes, que las personas llegan a migración y quieren renovar su pasaporte. Y hay algunos casos de emergencia, ¿verdad? Y esos casos de emergencia, ¿qué hace la Dirección General del Instituto Guatemalteco de Migración? Lo que hacen es
te dicen, bueno, si a usted le urge su pasaporte, le podemos dar un pasaporte, le podemos poner el sello, calcomanía, como le llaman, para que usted, aquí tengo yo un pasaporte precisamente, aquí yo tengo mi pasaporte, le ponen un sello en una de las hojas, aquí, donde le extienden su pasaporte por 18 meses. 18 o 36 meses. Si querés la extensión de 36 meses, te cobran $20. Y la de 18 meses te la dan ahí en ese momento, pero no todas las personas corren con esa suerte. Si querés e insistís con tu pasaporte de 10 años y les decís que te vas a ir del país y vas a estar en una beca durante 2 años, 1 año, te dicen de que les tenés que informar dónde vas a vivir, darles tu dirección, llevar el boleto de avión, llevar copia de la factura de la compra del boleto. ¿Cómo va a ser posible que le estén pidiendo datos privados a las personas? Eso no les interesa a ustedes, señores de migración. Lo que ustedes tienen que hacer es agilizar la entrega de pasaportes. Déjense de justificaciones, de mentiras y todo. Y adicionalmente a ello, y es que aquí yo quiero hacer un llamado al director general de migración, al señor Manuel Estuardo Rodríguez Valladares, para que se ponga a trabajar y solucione el problema. Ahí en las sedes de los pasaportes, ahí mismo se imprimen las libretas. No entendemos por qué se tardan tanto. No entendemos por qué el guatemalteco tiene que esperar durante 3 o 4 meses, Sony, 5 o 6 meses. Hay una denuncia aquí de una ciudadana en Twitter que dice que ella esperó 9 meses para sacar su pasaporte. A mí otra persona me mandó un mensaje diciendo que había esperado casi 1 año para sacar su pasaporte. No puede ser posible que estas cosas sigan sucediendo. Por supuesto, sí. Es que precisamente que ayer estábamos en la sede de migración en zona 4, llegaba una mamá con su hija, que es menor de edad, y ella decía de que yo no vivo en Guatemala, yo vivo en Estados Unidos y el pasaporte de mi hija está por vencerse y necesito renovarlo. Viene la trabajadora de migración y le dijo, sí, entiendo que es un caso de urgencia, le dice, sí, nosotros nos vamos a ir dentro de 5 días, entonces queremos tramitarlo de una vez, ¿sí? Entonces viene la trabajadora de migración, en lugar de decirle, pase adelante, usted trae sus documentos, ya pagó y todo, se lo vamos a renovar, lo que le hace es decirle, ok, usted viaja jueves, sí, tiene que venir miércoles, le dice. ¿Pero por qué no lo podemos hacer ahorita? No, tiene que venir un día antes. Cuando se le da la gana. Cuando se le da la gana. No, sí. No sé quién fue en migración quien estableció esa disposición de que si yo viajo un X día, tengo que venir el día antes. Entonces, ella le dice, pero yo traigo todos los documentos, ya pagué, ya hice mi cita, ya hice todo. Le dice, no, tiene que venir el miércoles. Entonces, ¿qué hizo la señora? Irse va y le dijo, ¿y a qué horas puede venir? Venga desde las 6 y así está, y porque ese día se vienen un montón de personas más. Entonces, y le dice, y ese día tiene usted que traerme copia de los boletos, copia de la factura de cómo compró los boletos y su lugar de residencia donde vive allá en Estados Unidos. ¿Y qué hace la gente? Decir, bueno, está bien, lo lleva, con tal de que le den su pasaporte. Entonces, pero las cosas, ¿cómo es posible que te pidan eso? O sea, no te tienen que estar pidiendo esa información. Entonces, es molesto porque entonces la gente, yo no sé de dónde venía Eneas, si de la ciudad de Guatemala sí, o de otro departamento. Sí. Entonces, cuando te pueden ayudar para sacarte el pasaporte ahí mismo, la tienen que hacer llegar otro día. ¿Y qué tal si en esa semana pasa algún incidente en donde después ese miércoles no puedes llegar? Entonces, al final, en lugar de facilitarle todo al ciudadano guatemalteco, todo se lo complica. Y fíjate, Sony, que uno entiende. Por ejemplo, a nosotros que nos toca viajar constantemente por nuestro trabajo de periodistas, uno entiende que en la mayoría de países, si no es que en todos, le exigen a uno que uno tiene que tener un pasaporte vigente, que no tenga una fecha de vencimiento. 6 meses. 6 meses, ¿verdad? Y por eso es que hay que renovar pasaportes. Uno entiende que hay casos de emergencia, por supuesto, los hay. Que se enferme un familiar y que la persona no tenga pasaporte y que lo tenga que ir a sacar, pero son casos excepcionales. Uno por lo general hace su trámite en el tiempo que corresponde para sacar su pasaporte. Yo quería renovar mi pasaporte. ¿Por qué? Porque se vence en mayo del 2024. Pero resulta que tengo que hacer algunas cuestiones fuera del país y me exigen que el pasaporte esté vigente durante más tiempo. Este es un caso de emergencia, por supuesto. Pero no solo eso. Adicionalmente a ello nos hemos enterado, Sony, que mucha gente que se ha tenido que ir del país por amenazas de muerte, por persecución política por parte de este gobierno, un gobierno nefasto, ¿verdad? Mucha gente se ha tenido que ir del país
y resulta que no le han dado su pasaporte. Eso es sumamente grave, ¿verdad? Claro. ¿Y por qué? Que ha hecho mucha gente que está siendo perseguida políticamente, judicialmente, bajo amenazas. Muchos se han ido a los países centroamericanos, porque resulta de que, que el Instituto Guatemalteco de Migración no les da pasaporte. Por lo que menos haces es apoyar con un pasaporte nuevo o renovación. Eso es sumamente grave, ¿verdad? Que mucha gente no cuente con su pasaporte, un documento fundamental para viajar a casi todo el mundo. Y de ahí, Sonny, yo quiero hacer un llamado tanto a Sandra Torres como a Bernardo Arévalo, ambos candidatos presidenciales que se van a disputar la segunda vuelta, para que le pongan atención al Instituto Guatemalteco de Migración. Hay que limpiar esa institución, hay que poner gente que quiera trabajar en todas las áreas, desde su director hasta muchas otras áreas en jefaturas, y gente que atiende en esa institución que no tienen vocación de servicio. Una de las cosas que debería hacer el nuevo gobierno es precisamente eso, hacer que el Instituto Guatemalteco de Migración funcione, porque de nada sirve que hayan cambiado de nombre, que antes se llamaba Dirección General de Migración y hoy se llama Instituto Guatemalteco de Migración, si siguen los mismos males de corrupción y abusos de poder. Por supuesto, y es que también la gente pensará que al final el tema de inmigración y los pasaportes es algo que nos afecta solo a los guatemaltecos que vivimos aquí en Guatemala. Y recordate que el tema de los pasaportes para los guatemaltecos en otros países se tarda muchísimo es peor todavía. Sí. No solo te cobran más, sino que es peor todavía. Había una persona que explicaba que en los consulados ir a tramitar tu pasaporte no te dan cita, o a veces te dan cita hasta por más de un año. Entonces, no solo es cómo funciona la institución aquí en Guatemala, sino cómo funciona esa institución fuera del país. No hay agilidad, no se hacen todo. Si el trámite, cuando uno llega a migración, a sacar un nuevo pasaporte, a renovarlo, se tarda de 15 a 20 minutos. Eso es el tiempo que desde que entras, te toman la fotografía y te lo entregan de 15 a 20 minutos, no es más. Entonces, no entendemos por qué hay esos problemas, pero también todo va de la mano a que se invierta bien el presupuesto de esa institución, porque resulta que migración, ¿desde cuándo ha estado esa institución? Y resulta que en el 2023 es increíble que solo haya 7 sedes a nivel país y que departamentos importantes como Huehuetenango y San Marcos no tengan una sede de migración donde emitan pasaportes. Tal vez aquí algo bien relevante, tal vez si el director de esa institución, Manuel Estuardo Rodríguez Valladares, deja de contratar a sus amigos, a compadres y a los recomendados por políticos, que los deje de contratar y con ese dinero, y que deje de dar los altos salarios que hay en esa institución, y con ese dinero abren más sedes a nivel nacional. Nosotros decíamos que por la vigencia de los pasaportes por 3 años cobran $20. Son $25 y solo se aplica para pasaportes emitidos a partir del año 2013. Otra disposición ridícula, ¿verdad? En términos generales. Entonces yo creo que el próximo gobierno que tome posesión a partir del 14 de enero del año 2024 tiene que ponerle atención al Instituto Guatemalteco de Migración, no solo por el tema de pasaportes, por otro montón de temas, ¿verdad? Tiene que ir a revisar las planillas de esa institución para ver quiénes han sido los contratados, porque nosotros hemos averiguado algunas cosas y vamos a seguir trabajando, documentando algunos casos. El gran tema radica en que si no se le pone atención a eso, nos vamos a seguir lamentando por los próximos años. Hay que limpiar esa institución. Claro, así es, y este es un compromiso desde el Combo, desde Vox Populi, es que vamos a ponerle atención. Ya hemos iniciado con algunas cosas, ¿verdad? A lo que está ocurriendo en migración, porque no es posible que pasen los gobiernos y los problemas sigan. Y de verdad, no es posible. Entonces... y eso es que hablamos solo de un problema, ¿verdad? Exacto, de un problema que es la emisión como tal, no la corrupción que existe dentro de la institución, que históricamente ha sido una institución en la que ha habido corrupción por el tema de la impresión de las boletas de pasaporte, de las cartillas de pasaporte. En las fronteras y todo, ¿verdad? Entonces, pues bueno, yo creo que así vamos cerrando ya el programa hablando de esto, mandar el mensaje. Si usted guatemalteco le han ocurrido casos y quiere que visibilicemos la situación en el caso de sus pasaportes, cómo ha ido, cuéntenos sus experiencias, nosotros vamos a estar atentos ahí y compartir, porque sí, vamos a entrar de lleno a lo que está ocurriendo en migración. No podemos seguir de esta forma, no podemos seguir. ¿Cuántos guatemaltecos que han querido salir por urgencia y resulta que porque a la migración no se le da la gana renovarle ese día a sus trabajadores, no se le da la gana,
pero resulta que hay gente que no ha podido salir y pues bueno, entonces esto ha sido todo por esta noche. Gracias por ver otro programa más de Somos el Combo, el programa número 52. Muchas gracias por eso, pues, y recordarles de que la próxima semana también nos puede sintonizar el jueves a las 7 de la noche, un programa anterior al proceso electoral, así que va a estar muy bueno, no se lo pierdan.